Esta es una producción de Grupo Fórmula. Oye, yo no puedo pasar por alto el ridículo y la ofensa a la inteligencia que desde ayer está cometiendo Felipe Calderón, la verdad. Por sus tweets, se sigue diciendo tweets antes que la plataforma sea X, son tweets. Mandó 8 tweets refiriéndose pues, a su lucha contra el narco, a García Luna, etcétera, etcétera. Los manda apenas se supo que el señor García Luna pues, se va a ir 38 y medio años a la cárcel. Y después de hacer el ridículo allá en sus redes sociales, hoy hace el ridículo otra vez en una entrevista que le dio, muy buena entrevista por cierto, a Ciro Gómez Leiva aquí en Fórmula. A ver, en sus tweets hace un reconocimiento muy limitado de sus errores. Dice, hubo ciertos errores en política de seguridad. Y es positivo, llamó de la unidad nacional, dijo que respeta el proceso judicial, pues no le queda de otra, ¿no? Digo, ya está en el bote su ex cuate. Pero creo que notó una extraordinaria falta de autocrítica y cayó en la justificación excesiva. Después dijo, que creo que es lo peor, que no tuvo evidencia verificable de la corrupción de García Luna. A ver, como presidente, Felipe Calderón tenía acceso a los más altos niveles de inteligencia y es tradicional, leyenda en México, que no hay persona más informada que el presidente o la presidenta de la República. Había ya habido denuncias sobre corrupción en las fuerzas de seguridad cometidas, actos de corrupción cometidos en la lucha contra el narco, abusos contra la población. También era tan estrecha la comunicación entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos que es virtualmente imposible suponer que no le dijeran, oye, abusado con García Luna. Máxime que hay un reporte que dice que la DEA sabía, la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, sabía mucho antes de que se fuera y se acabara el sexenio en 2012, de los posibles vínculos de García Luna con el narco. Pero que a falta de mayores pruebas, los fiscales en Houston dijeron, no hay que moverle. Y no olvidemos que Calderón, como hoy lo tiene Claudia y como antes lo tuvo Peña y antes lo tuvo Fox, etcétera, tiene la responsabilidad de vigilar a los miembros de su gabinete, entre ellos García Luna. Se pone a defender su estrategia antinarco y no quiere aceptar que durante su sexenio se duplicó el número de homicidios que él heredó de Fox. Claro, dice, y después de mí fueron tantos, sí, pero con él se duplicaron. Y no voy a decir que estuvo bien después con Peña ni con López Obrador. Ese no es el argumento. El argumento es que él quiere defenderse. Hubo un incremento inusitado en la violación de los derechos humanos en un país en donde ya es usual esta violación. No le puso atención a prevenir y combatir la corrupción. Y su insistencia en capturar a los capos de la droga, lo único que provocó fue la fragmentación de las diferentes cárteles y bandas. Cuando él llega eran 3, 6, hoy son 20 y tantas, porque cada vez que agarrabas a uno, se pelaban en los que quedaban y se formaban los grupos. Alguien dirá, ¿qué estricto eres, Eduardo? No, porque otros países, para combatir el crimen internacional organizado, han adoptado estrategias de seguridad más integrales y preventivas. Él optó por el camino militarizado, con resultados poco favorables, consecuencias no previstas, y me da mucha risa hoy oír a los panistas decir que López Obrador militarizó al país. No, ¿quién lo militarizó? Y ahí empezó la funesta tendencia, se llama Felipe Calderón. El caso de García Luna y los mensajes y la entrevista de Calderón exponen y nos tienen que convencer que urge mejorar la transparencia y la responsabilidad en las más altas esferas del gobierno. Al hablar y escribir como lo hace Calderón, demuestra que no cree que fue negligente en la supervisión de su equipo, cree que su guerra contra el narco fue muy buena, cuando lo único que dejó fue un bolón de muertos. Y yo digo, la historia no lo va a absolver a Felipe Calderón, tal vez si él ya no lo cree,
porque lo veías muy echado para adelante hoy en la mañana, pero es su estilo. Las consecuencias de su gestión nos siguen afectando y van a seguir afectando a muchas generaciones de mexicanos. Mi consejo a Felipe Calderón sería, cállate la boca. Y tal vez en lenguaje de los socios de su ex amigo García Luna, cierre el hocico. La verdad, en un momento donde callar la boca es tal vez lo más prudente. Eduardo. Mira, 2 puntos. El juez Kogan, que sentenció a García Luna, le dijo, usted tiene 2 vidas. Por una estaba atacando el narcotráfico, por otra usted era parte de esto. E incluso le dijo que había engañado al gobierno de Estados Unidos, que le otorgó más de 30 premios. ¿Qué está por verse? ¿Eh? Porque eso lo dijo el juez. Sí, pero, bueno, a ver, pero ya sabemos cómo se dan premios. No fueron a nivel gobiernos, internacional. son premios incluso de agencias de investigación Pues de Estados Unidos. Sí, pero no te ves con la finta. No son premios Nobel. Tú acabas son de decir que la DEA... Tú acabas de decir que la DEA... Antes de que acabara el sexenio ya le han dado sus premios. Tú acabas de decir que la DEA intentó seguirle una investigación, una averiguación, y que como no tuvo las pruebas contundentes, mejor le paró. Entonces, a ver, el decir que Felipe Calderón necesariamente tenía que saber que Genaro García Luna estaba en estos roles... No necesariamente. Porque entonces vamos a hablar de todos los presidentes. Estamos hablando de Calderón. No, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que él no se daba cuenta del estándar de vida que ya tenía el señor García Luna con sus casas, etcétera, etcétera? De elemental. Un cuate que nunca trabajó en la iniciativa privada, siempre fue un burócrata y de repente tiene unas casototas valuadas en millones de dólares. Si eso no se dio cuenta el presidente, pues es o bruto o no quiso verlo. Perdóname. Tú te das cuenta cuando alguien está teniendo ingresos superiores a lo que es su sueldo. No es creíble. Por favor. Bueno, a ver, yo nada más él va a defender a Calderón. Todos los que hemos participado alguna vez en el nivel que sea en el gobierno sabemos cómo se maneja la información. Es imposible que un presidente de la República no tenga indicios, información, y además te lo voy a poner así en términos políticos. Se grillan entre ellos. De los enemigos que hay dentro del gabinete. Tuvo que haber otros secretarios, gobernadores, independientemente de la DEA, que le fueron a platicar aguas con esto. Ahora, ¿por qué está tan desesperado Felipe Calderón? Porque la sentencia de García Luna es una sentencia para él. En términos prácticos, la reseña de su sexenio... Era su secretario de Seguridad Pública, su mano derecha, el hombre fuerte del sexenio. Cada vez que en el futuro alguien hable del sexenio de Calderón, el primer argumento, puedo equivocarme, va a ser la sentencia de García Luna, que se la lleva a él una parte, no jurídicamente, pero sí moralmente, porque eso se llama traición. Es el hecho, y mira... Tal vez tú lo sepas, tocadito, pero los premios a nivel internacional se reparten como salvavidas. Bueno, perdón, como en Estados Unidos como donuts. ¿Por qué? Porque se trata de quedar bien con los socios. Mira, yo tengo amigos que han estado en la lucha contra la delincuencia, tienen diplomas de la DEA, estuvieron en Cuántico. Y te lo dicen, pues te lo dan. Y el día que me lo dieron, se lo dieron otros días. A ver, el gobierno más pragmático que existe en el mundo es el de Estados Unidos. Cuando les conviene, eres laureado. Claro. Cuando les dejas de servir, eres encarcelado, enjuiciado y sentenciado. Y en cuanto a la estrategia, no le puedes echar la culpa a un hombre en cuanto a su estrategia. El culpable, lo que estamos viendo es el crimen organizado. No, el culpable, no me digas ya estás como Calderón. No fue culpa mía, fue culpa de la delincuencia organizada. Violamos derechos humanos, no fue culpa del ejército, fue culpa de los delincuentes. No, señor. ¿Y los montajes Calderón que hizo antes de ser secretario? Y cuando yo empecé esta plática, dije, no se trata de comparar Calderón con los que hicieron después. No usa ese argumento. No, estoy diciendo. Entonces estás igual que AMLO, que siempre le echaba la culpa. No, es que estamos echando la culpa precisamente a lo que está sucediendo. El problema empezó con una guerra estúpidamente declarada que cuando yo se lo dije en su época a Felipe Calderón, pidió que me corrieran. A mí no me vengas a platicar. En una comida yo le dije, tu guerrita va a fracasar totalmente. Y se enojó tanto que pidió mi cabeza, el gran defensor de la democracia, ¿ok? Por medio de sus compinches
algunos de los cuales creyeron que podían hacer a Xochitl presidente. Antes de la estrategia, Por favor. había evidencias, los montajes, Florán Cassés, los zodiacos. Sí. A ver, antes de ser secretario, García Luna ya tenía un expediente bastante complicado. El montaje de Florán Cassés, por favor. Eso ya, mira. No, pero eso no se lo vas a imputar al presidente. No, pero a García Luna. Era García Luna. Bueno. ¿Y cómo lo hace secretario de Seguridad? Antecedente, pues no lo haga secretario de Seguridad. Sí. Nomás con eso. Buen argumento. En fin, vamos a los mensajes. Regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.